Shalom, Ubraja, Jodesh Tov, Mevorach para todos y para todas. Bienvenidos a nuestro estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar el Daf Kuf, la página 100 de nuestro tratado. Entramos en las 3 cifras, ya son palabras mayores. Estamos a únicamente 5 días del final del tratado de Eruvin. Bezrat Hashem y Besha'a Tova. Vamos a comenzar nuestro estudio de hoy al final de la página 99. Aquí lo tenemos. No es eso lo que os quiero enseñar. Es esto lo que... Tampoco es eso lo que os quiero enseñar. Es esto lo que os quiero enseñar. Muy bien. Al final de la página 99, que es justamente donde nos quedamos ayer, comenzando una nueva Mishnah. Hoy vamos a hablar de temas muy interesantes, ¿sí? Muy curiosos. También vamos a ver el final de nuestro estudio de hoy. Muy bien, dice así. La Mishnah nos dice, Ilan, Shaya Mesech Alares. Es decir, un árbol que extiende sus ramas desde arriba sobre la tierra. Es decir, que como que crea debajo de sus ramas un lugar que está totalmente cubierto. Si las ramas del árbol llegan hasta el suelo, no más de 3 tefajim, entonces, es decir, están hasta los 3 tefajim del suelo, entonces, metaltel tachtav. Entonces es como si fuese un lugar que está totalmente cercado, como si tuviese paredes alrededor y va a poder la persona transportar bajo el árbol. Es este dibujo que hemos visto antes, es decir, este árbol, vemos que sus ramas, sus hojas llegan hasta 3 tefajim, menos de 3 tefajim del suelo, entonces todo el espacio que está debajo del árbol se considera como que es un lugar cerrado por paredes y por lo tanto es un dominio privado. Nos dice la Mishnah, nos dice la Mishnah, Sharshav Geboim Minares, Shloshat Tefajim, lo yeshev alehem. Pero si sus ramas están por encima del suelo, sus ramas no, sus raíces están por encima del suelo 3 tefajim, no se puede sentar la persona sobre este árbol. Bien, porque en el momento en el que ya está por encima de 3 tefajim, ya se considera como que es parte del árbol en sí mismo. Y hay una prohibición de utilizar un árbol durante Shabbat. Pero si está por debajo de 3 tefajim, se considera que todavía es el suelo y entonces ahí sí que se lo puede utilizar. Muy bien, nos dice la Gemara. Dice, Amar Rabhuna, Bere de Rabbi Yoshua. Dijo Rabhuna, dijo Rabbi Yoshua, a pesar de que se permitió transportar debajo de este árbol, dice, esto está limitado. Es decir, si este árbol genera un espacio debajo de él que es inmenso, no, solamente hasta una distancia, hasta un espacio rodeado por este árbol de Betseataim. Habíamos dicho que eran 70 amot y 2 tercios por 70 amot y 2 tercios. Perdón. ¿Y cuál es el hidush? ¿Cuál es la novedad que está trayendo? Así nos explica Rashi. Que incluso que la persona plantó el árbol sabiendo que las ramas iban a cubrir ese espacio y lo hizo con la finalidad de poder habitar debajo del árbol, no puede transportar en un espacio mayor de Betseatai. Y dice Maitama, pregunta la Gemara, ¿cuál es el motivo para que esto sea así? Vamos a pasar a la página 100 ya. Comenzamos ahí. Dice, Mishum de Habe dirá Shemishtamshea le Avir. ¿Por qué? Porque es como una residencia, como una casa que está hecha para un uso precario. Es decir, en realidad no quiere la persona vivir ahí, sino que lo que quiere es que cuando los pastores estén por ahí tengan un lugar para tener sombra. Mejor dirá, Shetashmishale Avir, y toda casa que está hecha para un uso precario, Emetaltelimba y Eter ni Bet Seatay. No se puede transportar en ella más que Bet Seatay. Muy bien, también nos dijo la Mishnah, nos habló sobre el follaje, ahora nos va a hablar sobre las raíces. Dice, Sharashav Geboy Minares Bejule. Si las raíces están por encima del suelo más de 3 tefajim, no se puede una persona sentar sobre ellas. Idmar, así hemos estudiado. Shashe Ilan Habain Milmala Mishlosha Letoch Shlosha Rab Amar Mutar Leishtamesh Bahen Rab Sheshet Amar Asur Leishtamesh Bahen. Dice así, unas raíces, del árbol, que vienen de por encima de 3 tefajim y caen por debajo de 3 tefajim del suelo, hay una discusión
Rabba dice que se permite utilizar y Rav Sheshet dice que no se permite utilizar estas raíces. ¿Cuál sería el caso? Ahora sí estamos aquí en este, ¿sí? Es decir, veis aquí la raíz, sobresale de la tierra, sube hasta más de 3 tefajim y después baja por debajo. Ahí tenemos esta discusión, si se puede o no se puede llegar a utilizar. Rabba Mar, mutar shtamesh bahen, de kol bajot, no era aquí, perdón. Vamos a volver al texto. Entonces dice, Rabba dice que está permitido utilizar estas raíces. ¿Por qué? Dice, dejó el pajot mishorosha de arahi, todo lo que está menos de 3 tefajim del suelo, es como el suelo mismo. Rav Sheshet, y Rav Sheshet dice que está prohibido porque Asur Shamesh Bahen, que van de Mojiach y Sur Kaate, ¿sí? A pesar de que él llega a, perdón, porque viene de un lugar donde estaba prohibido, incluso que ahora está por debajo de 3, viene de un lugar donde estaba prohibido y entonces por eso no lo va a poder utilizar. De que van de Mikoach y Sur Kaate a Surin, entonces lo prohibimos. Entonces pregunta la Gemara, explica y dice, no, ¿sobre qué están discutiendo exactamente? De Damu Kimshunita, es decir, de esas raíces que se parecen a las piedras de la montaña. ¿Qué quiere decir? De Salkin Leela Asurin, de Nachtin Letatae Sharu. Es decir, las raíces que tiran hacia arriba, que se separan hacia arriba, quedan prohibidas. Las que van hacia abajo están permitidas. Ahora, Lizdadin, las que van hacia el lado, Plukta de Rabba de Rav Sheshet. Ahí es donde está la discusión entre Rabba y Rav Sheshet. Vejen, y lo mismo ocurre anigra, con una anigra. ¿Qué quiere decir? Con un árbol que está en un surco de agua. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa? Por encima del surco, las raíces salen por encima del surco. Si bien esas raíces respecto al suelo no están a más de 3 tefajim, pero respecto a su lugar original, dentro del surco de agua, sí están a más de 3 tefajim. Y no dice, Vejem, Bequerens David, y lo mismo ocurre con un árbol que está en una esquina, ¿sí? Rodeada por un muro. Si bien desde el final del muro las ramas o la raíz no está a más de 3 tefajim, pero desde el suelo sí está a más de 3 tefajim. Vamos a ver aquí los esquemas de estos dos casos, ¿sí? Que serían las discusiones. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos el árbol que está dentro del surco, ¿sí? La anigra. Si bien respecto al suelo no están a más de 3 tefajim, pero respecto a la profundidad del canal sí están a más de 3 tefajim. Y lo mismo ocurre con el árbol. Estas ramas es verdad que no están a más de 3 tefajim del muro, pero respecto del suelo sí que lo están. Bien, y esa sería la discusión que tenemos entre Rabba y Rav Sheshet. Dice, Haudikla, vamos a ver entonces un caso, un ejemplo de lo que ocurrió. Haudikla de Habale Abaye. Abaye tenía una palmera. ¿Sí? ¿Qué le pasaba a la palmera de Abaye? Que la palmera de Abaye crecía dentro de la casa de Abaye. Bien, y crecía de tal manera que, que salía fuera por el techo. Bien, como dice la Gemara, Veaba Salik Be Ipuma, y entonces la cabeza de la palmera salía por una abertura en el cielo, una aruba, en el techo, perdón, ¿sí? Y salía fuera del techo, y fuera del techo quedaba menos de 3 tefajim. Bien. Ata le came de Rav Yosef. Llegó este caso delante de Rav Yosef. Le preguntaron, ¿Sharele tiene permitido utilizar esta palmera o no? ¿Qué le dijo Rav Yosef? Le dijo, Sharele, está permitido. Amar Rav Aja Barta Jalifa, le dijo Rav Aja Barta Jalifa a Valle, de Sharalach, que Rabba Sharalach. Dice, lo que te permitió es como aquello que permitió Rabba. ¿Sí? Es decir, en un lugar en el cual el árbol está junto al suelo, menos de 3 tefajim, y está permitido utilizarlo. Entonces, le pregunta a la Gemara y dice, pshit, esto es evidente, ¿sí? Que es según Rabba. Porque según Rav Sheshet está prohibido. ¿Sí? ¿Cómo podría permitirle? Te responde la Gemara y dice, Mau de tema. ¿Cuál es aquí el caso? A filo de Rav Sheshet, podríamos decir que incluso, según la opinión de Rav Sheshet, beta quema de male dame.
Es decir, la casa, el espacio aéreo, no, el espacio aéreo no, el volumen de la casa se considera como que está lleno. Y entonces yo solamente contaría esa palmera de Abaye. Es como si estuviese totalmente enterrada en la casa y solamente sobresale esos menos de 3 tefajín por el techo. ¿Sí? Y él siempre permitió utilizar algo que está por debajo de 3 tefajín del techo. Kamash Malan, que no, ven y aprende que no es así, que Rav Sheshet incluso aquí habría prohibido el uso de esta palmera. Pregunta la Gemara. Tnan se enseñó en la Mishnah el árbol cuyas raíces si las raíces están por encima de 3 tefajim, la persona no se puede sentar sobre ellas. Ajedame, ¿de qué caso estamos hablando? Y de lo hadre caipe. ¿Acaso si estamos hablando de un caso en el cual las raíces no vuelven a ir para abajo? Pshita, es evidente. ¿Por qué? Porque siguen yendo para arriba y están siempre por encima de 3 tefajim. El alab de afal gab de hadre y caipe, sino que entonces no estamos entonces hablando de un caso en el que a pesar de que estaban por arriba, después vuelven a bajar para abajo. Y ahí incluso ahí están prohibidos. Dice no. Leolam de los hadre caipe. En realidad no son raíces que se vuelven a doblar y ir para abajo. Veaka mashmalan, afalgab de tzido, ejad, shabela ares. Entonces, ¿qué es lo que me viene a enseñar esta enseñanza? ¿Qué es lo que yo podía pensar? Que puesto que hay uno de sus lados que sí que está a nivel de la tierra, a pesar de ello, Kamash Malan no pensamos así y se prohíbe el uso de esa raíz, incluso en el lado que está cercano a la tierra. Tanur Rabanan, el Señor nos sabe en una vereita. Sharshe ilan shegevoim minares sheloshat tefajim. Las raíces de un árbol que están cerca de la tierra a menos de 3 tefajim del suelo. O sheyesh halal tachtehen. O que tienen un espacio por debajo de ellas de 3 tefajim. Afal pishetzido ejad shabelares, a pesar de que tienen una parte de esa raíz que está junto a la tierra, a menos de 3 tefajim, harezelo yeshev alehen. No se sienta la persona sobre ellas. Efishen olin bailan, ven itlim bailan, ven nishanin bailan, velo yaalei bailan, ni beodiom, veyeshev bam, kol hayom kulo. Es decir, ¿por qué? Porque hay una prohibición específica con el árbol. De tal manera que dice que la persona no se puede sentar sobre las raíces del árbol, ni tampoco puede subir a un árbol en Shabbat, y no puede tampoco colgar un objeto en un árbol en Shabbat, y no puede uno apoyarse sobre un árbol en Shabbat, y no puede subir a un árbol ni siquiera en la víspera de Shabbat y después quedarse todo Shabbat sobre el árbol. ¿Sí? Como así dice la prohibición general. Dice, Ejad ilan ve ejad kol behemá, ya sea un árbol o cualquier tipo de animal, está prohibido. Aval, pero, bor, siach, umeara, un pozo, o un canal, o una cueva, vegader, o una valla, un muro, mefatem veole, mefatem veyored. Está permitido, ¿sí? Subir y bajar todo el día de Shabbat, no hay ningún problema. Filuhen me ama, aunque esos muros tengan, la mehará, o lo que sea, tengan 100 amot de 100 amot de profundidad. ¿Por qué? Porque el motivo por el cual se prohíbe, ¿sí? No es una cuestión de tirja, de la molestia que supone tener que escalar el muro o bajar el muro, sino que es una prohibición a causa de qué? De que tenemos una sospecha de que en el árbol la persona va a poder llegar a arrancar una rama del árbol, ¿sí? O una fruta del árbol. Por lo tanto, no se equipara una prohibición con la otra. El pozo, el canal, todo esto no tiene que ver con no existe ese riesgo. Y por lo tanto, la prohibición es únicamente sobre el árbol en sí. Pregunta la Gemara. Tanejada, hay una Mishnah que nos enseña, una vereitá, perdón. Imala, mutar la red. Si subió ya al árbol durante Shabbat, tiene permitido bajar. Tanejada y otra vereitá nos enseña, azur la red. Está prohibido bajar del árbol. ¿Cómo hacemos? Dice la Gemara. Lokashia, no hay dificultad. Kan mi beodiom, kan mi shechashecha. Es decir, uno es si subió cuando todavía era de día.
Y entonces, ¿qué? Dice, puesto que no infringió ninguna transgresión en el momento en el que subió, le pusieron una multa a los sabios de que no baje del árbol para que no llegue a subir, incluso cuando tiene prohibido subir. Y ahí, en la otra, que dice que está prohibido que baje, ¿de qué está hablando? ¿Sí? Cuando ya se hizo de noche, puesto que transgredió la prohibición en el momento en el que subió, ahí, perdón, en el caso anterior, es puesto que cuando subió estaba permitido, no le pusieron la multa a los sabios y le dijeron que puede bajar. Pero cuando, en el otro caso en el que subió, cuando ya era Shabbat, entonces, puesto que transgredió, le dijeron, ¿sabes qué? Ahora te vas a quedar ahí todo Shabbat y no vas a poder bajar. Vive el tema y si quieres responder de otra manera. Javeja, lo casi. Dice, de todas formas no hay dificultad. Perdón. Es decir, tanto un caso como el otro está hablando cuando ya se hizo Shabbat. Velo casi, y aún así no hay dificultad. Kan Beshogeg, ahí cuando le permiten bajar es porque subió por inadvertencia. Él no sabía, ¿sí? Lo hizo no de manera voluntaria. Kan Bemezid, cuando le dijeron que no puede bajar, se tiene que quedar ahí, es porque lo hizo de manera voluntaria. Transgredió sabiendo que estaba prohibido. Viva el tema, y si quieres decir otra respuesta, Beshogeg, en ambos casos es Beshogeg, es decir, la persona no lo hace de manera voluntaria. Viaja, Becansó Shogeg a tu Mezid, mi pligue. Y aquí estamos entonces en un caso en el cual hay una discusión sobre si los sabios vinieron a prohibir o a multar el caso del shogeg para evitar el mezid. Es decir, un sabio opina que incluso que es beshogeg le vamos a prohibir bajar para que no llegue a subir y lo haga de manera voluntaria. Y el otro caso dice no se castiga al shogeg para evitar que luego lo haga de manera mezid. Bien, seguimos entonces aquí, donde dice Amar Rabuna. Perdón, aquí. Amar Rabuna, Bere de Rabbi Yoshua. Ahora lo que va a tratar de hacer Rabuna, el hijo de Rabbi Yoshua, es encontrar que esta discusión que estamos diciendo es una discusión que ya encontramos con los Tanaim, con los sabios de la Mishnah, que nos dice así, que Tanai, esta discusión es la misma discusión sobre la cual discutieron dos Tanaim. Hanitanin de Matana Ahat. Es decir, nosotros sabemos que en el Bet HaMikdash, cuando se hacían las ofrendas, había una parte de las ofrendas, es decir, particularmente la sangre del animal, tenía que salpicarse sobre el altar, las paredes del altar. Bien, a eso se le llama las matanot. Bien, según qué tipo de ofrenda tengamos, había algunas que tenían una mataná y otras que tenían 4 matanot. Bien, ¿qué quiere decir? Que algunas ofrendas solamente había que arrojar sobre una esquina, la sangre sobre una esquina del altar, y otros había que arrojarlo sobre las 4 esquinas del altar. Bien, entonces nos dice así: si aquellas ofrendas cuya sangre bematanahat solamente se tenía que arrojar sobre una esquina, ¿sí? Shenitarbu benitanin matanahat, y esa sangre se mezcló con otra sangre de otra ofrenda que también había que salpicarla una sola vez. ¿Qué hacemos con ella? Yitanu matanahat. Entonces se da sobre una sola esquina. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas no perdí nada. ¿Sí? Estoy cumpliendo para las dos ofrendas con lo que había que hacer. Ahora, matan arba, ve matan arba. Si se me mezcló sangre de una ofrenda que tengo que hacer en las 4 esquinas con otra que también tengo que hacer en las 4 esquinas, ¿qué hago? Matan arba. También voy a dar 4. No hay ningún problema. Ahora, ¿dónde está el problema? Ahora, be matan perdón, arba be matan pero si se me mezcló la sangre de una ofrenda que tiene que rociar solamente una vez con algo que tiene que rociarse 4 veces, ¿qué hago? ¿Cuál es el problema? Rabbi Eliezer Omer Yinatenu Bematan Arba. Rabbi Eliezer dice que se salpique en las 4 esquinas. Rabbi Yoshua Omer Yinatenu Bematan Ahad. Rabbi Yoshua dice no solamente una vez. ¿Sí? ¿Cuál sería el problema? El problema aquí, ¿cuál es? Que yo tengo una prohibición de la Torá, de Bal Tosif, de no añadir. Es decir, esa sangre que tenía que rociar solamente una vez, la estoy rociando 4. Estoy añadiendo a esa, estoy transgrediendo la prohibición de hacer de más sobre esa ofrenda. ¿Sí? ¿Cuál es el otro problema? También me dice la Torá, velotigra, que no tengo que disminuir tampoco. Entonces, ¿qué?
aquel que yo tenía que rociar 4 veces, lo estoy rociando solamente una vez. ¿Sí? Entonces le estoy disminuyendo a esa ofrenda. Amarlo, Rabbi Eliezer le dijo Rabbi Eliezer de Rabbi Yoshua. ¿Sí? ¿Cómo puedes decir que solamente rocíe una vez? Hare, he aquí, Huober al Baltigra, vas a provocar que esa persona que tenía que haber rociado 4 veces su sangre, solamente lo va a rociar una vez y va a estar disminuyendo de la misma. Amarlo Rabbi Yoshua, le preguntó a Rabbi Yoshua a Rabbi Eliezer, ¿y tú cómo permites? ¿Cómo dices que solamente tiene que hacer perdón, que solamente una vez? Perdón, ¿qué dijo Rabbi Eliezer? Dice 4. Entonces le dijo Rabbi Yoshua a Rabbi Eliezer, ¿cómo tú dices que haga 4? ¿Sí? Haré, he aquí, que el que tenía que tirar solamente una vez, hubo ver al Baltosif, está añadiendo, está transgrediendo la prohibición de la Torah de añadir. Amar Rabbi Eliezer, dijo Rabbi Eliezer a Rabbi Yoshua, Lo amru ela que shehu beatzmo. Es decir, la prohibición de Baltosif, de no añadir, fue dicha cuando está hablando del sacrificio en sí mismo. Aquí la sangre está mezclada con otra sangre. Amarlo Rabbi Yoshua le respondió lo mismo a Rabbi Eliezer. Ahora, lo neemar, Baltigra, que la prohibición de disminuir no fue dicha, es la que shube atzmo, cuando la sangre de ese solo sacrificio, no cuando está mezclada con otro. Veo Damar Rabbi Yoshua. Y otra cosa añadió Rabbi Yoshua. ¿Sí? Que Shenatna, cuando dio 4 sobre las 4 esquinas, abarta al balto sif beasita mase, bella deja. Es decir, transgrediste la prohibición de añadir y además hiciste una acción para transgredir. Que Shelona tata, que Shelona tarda, pero cuando no diste 4, diste solamente una. Abarta al batigra. Es verdad que disminuiste de la misma. Velo así tamase, bella deja, pero no hiciste ninguna acción para ello. Evitaste hacer una acción, pero no hiciste ninguna acción. Entonces, lo que nos está diciendo Rabbi Yoshua es que es preferible, ¿sí? Shev velotase, de no llegar a hacer una acción, y aunque vaya a provocar una transgresión, que hacer una acción que provoca una transgresión. Entonces, ¿cómo sería aquí? Estaríamos hablando de lo mismo. Hablando del árbol estamos hablando de lo mismo. La persona que está sobre el árbol, ¿sí? Un sabio dice que baje del árbol. Ah, pero bajar del árbol está prohibido. Es verdad, está prohibido, pero vas a hacer preferible hacer una acción para evitar seguir transgrediendo que no hacer nada y seguir transgrediendo. Bien, el otro va a decir, no, es preferible no hacer una acción y a pesar de que vas a estar transgrediendo, que hacer una acción para transgredir. Entonces nos dice así, le Rabbi Eliezer de Amar Hatam Kum Ase Adif, para Rabbi Eliezer que nos dice en el tema de los sacrificios que es preferible Kum Ase, hacer una acción aunque vayas a transgredir. A Hanami, aquí también, según él diría, baja del árbol. La Rabbi Yoshua de Amar, pero Rabbi Yoshua que dice ahí, Sheve Altase, que es preferible, Adif, que es preferible quedar separado y no hacer una acción. A Hanami, aquí también te va a decir, no bajes a pesar de que vas a estar transgrediendo porque te quedaste en el árbol, pero no estás haciendo ninguna acción. Entonces la Gemara rechaza esta comparación y dice, Dilma Lohi. Vamos, a lo mejor no es así. No hay relación entre esta discusión. Ad kan lo que Rabbi Eliezer hatam kum ase adif. Hasta ahora nos dijo Rabbi Eliezer que en cuanto al corbán, a la ofrenda, es preferible el llegar a hacer una acción. Ela de ka avid mitzvah. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas vas a estar cumpliendo con una mitzvah. Abalaja de lo avid mitzvah. Pero aquí en el hecho de bajar del árbol no estás haciendo una mitzvah. Entonces ahí no te va a decir kum bease. A Hanami lo yered, entonces él también va a pensar que no tiene que bajar la persona. Veinami, y si vienes a decir también, Atkan, lo que ama Rabbi Yoshua, desde el lado de Rabbi Yoshua, que Rabbi Yoshua nos dijo ahí en la ofrenda, Sheve Altase, que es preferible rociar una sola vez y no hacer una acción de más, ¿sí? Ella únicamente dijo eso cuando, pasamos a la Mudbet, perdón, ¿cuándo dijo eso? De loca avidisura, cuando la persona no va a estar haciendo una transgresión. Abalaja, de Kabil Sura, pero aquí
que va a estar haciendo una transgresión por el hecho de quedarse sobre el árbol, Ajenami de Yered, aquí también va a decir Yoshua que baje. Entonces, en realidad, esta de Majlo, que no tiene por qué ser la misma discusión que hay entre Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua. Tan ejada, pregunta de Gemara, así se enseñó en una vereita. Ejadilan laj, ejadilan yavesh, ya sea que es un árbol seco o un árbol que está húmedo, que está floreciendo, está prohibido utilizar este árbol en Shabbat. Tañidaj, la de Marimo Murim, así se enseñó en otra vereita. ¿De qué estamos hablando? Belaj, abal beyavesh mutar. Es decir, que cuando se prohibió utilizar el árbol, únicamente está hablando del húmedo, pero si es un árbol seco, está permitido. Entonces, a priori, que tenemos aquí una contradicción. Amar de viuda lokasha, dijo la viuda, no hay contradicción. Kan, la Mishnah, la vereita, perdón, que prohíbe el uso incluso del árbol seco, be shegizo machlif. Estamos hablando de qué? De un árbol que incluso después de que se seca, su tronco se va a venir a renovar y va a volver a florecer. Y por lo tanto, su ley todavía se considera como un árbol y entonces tenemos la obligación somos culpables si llegamos a cortar alguna parte del árbol, arrancar. Pero en el otro lado, donde permite el árbol seco, es un árbol que ya no va a dar más frutos, ya no va a volver a florecer. Pregunta la cámara, yavesh keretle. Ahora, pero tú estás llamando un árbol seco a un árbol que después va a volver a florecer. Ela lokashia. En realidad no hay dificultad. Kan, la vereita que permite de utilizar el árbol seco, está hablando que bemotajama, es decir, en los días de calor, en el verano. Kan, pero ahí donde prohíbe, está hablando de los días de invierno, de las lluvias, bimota geshamim. Pregunta a la cámara, ¿sí? ¿Y cómo está permitido entonces utilizar un árbol durante los días de verano? Haname pere, hanatre pere. Podría ser que cuando yo voy a subir al árbol, es verdad, las ramas, ok, pero puede ser que arranque una fruta y también estaría prohibido. Entonces dice, bedeleca pere, entonces nos está hablando de un árbol que no tiene frutas. Ve acá netre 15, pero a lo mejor voy a arrancar una rama porque el árbol está muy seco. Responde la Gemara y dice Bigduda. Estamos hablando de un árbol, es decir, de un tronco de árbol, de un tocón. ¿Sí? Es decir, ya no tiene ramas, no tiene frutas, no tiene nada, es un trozo de árbol muerto ahí. Pregunta la Gemara, Eni, ¿y acaso es así? Rab Ikla le apastia veasar Bigduda. Una vez Rab llegó a un lugar llamado Aspastia y ahí prohibió que la gente utilizase los tocones de madera, ese árbol que ya solamente es el tronco, no tiene ramas, no tiene nada. Explica la Gemara y dice, Rav Bika'a Matzah Begadar Gade. ¿Qué es lo que pasa? Rav llegó a ese lugar y se dio cuenta que ahí la gente profanaba Shabbat con mucha facilidad. Y dijo, si les voy a permitir utilizar este tocón, ¿qué va a pasar? Que después van a empezar a utilizar también otro tipo de árboles. Y entonces, lo que hizo ahí fue establecer un cercado a la Torah para que la gente no llegase a transgredir la prohibición de Oraita. Amar Rami Bar Abba, Amar Rabasi, dijo Rami Bar Abba en nombre de Rabasi, Azur le Adam, Shialech al Gabe Astabim Beshabbat. Otro tema que también muy interesante que nos trae nuestra Gemara de hoy, como consecuencia final, como alajá final en cuanto al tema del árbol, ¿sí? La alajá nos dice que así decretaron los sabios, no se puede utilizar ningún tipo de árbol, ya sea seco, ya sea húmedo, ya sea de cualquier manera, un árbol en Shabbat no se puede utilizar, no se puede uno subir al árbol, no se puede apoyar en el árbol, ni apoyar cosas sobre el árbol está totalmente prohibido en Shabbat. Ahora vamos a hablar si está permitido caminar sobre la hierba en Shabbat. Nos dice así. Asur le Adam sheyalech al gabe asabim be Shabbat. Está prohibido que la persona camine sobre hierba en Shabbat. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un versículo que nos hace una alusión a esto que dice Atz beraglaim jote. Aquel que corre con sus piernas está transgrediendo. ¿Sí? Y nos está explicando este versículo que dice que incluso corriendo con las piernas uno puede llegar a transgredir. ¿Y cuándo es esto? Cuando va a caminar sobre la hierba y va con sus pasos a arrancar
las hierbas a su paso. Pregunta la Gemara, Tanejada, se enseñó en una verita, mutar le leja al gabea sabim be Shabbat, betanaida a Hasur. Bueno, tenemos una verita que nos dice que está prohibido caminar sobre hierba en Shabbat, y la otra que nos dice que está permitido. ¿Cómo puede ser? Tenemos una contradicción. Dice la Gemara, lo kashia, no hay contradicción. Ha belajin, ha beyebeshin. Una, la que prohíbe, está hablando de hierba que está húmeda, y la que permite, está hablando de hierba que está seca. Sobre la hierba húmeda yo tengo más sospecha de que voy a venir a arrancar las hierbas con mi paso, y la hierba seca no. Dice, viva, y si quieres decir, ha belajin, que tanto una vereita como la otra está hablando de hierba húmeda. Velokasha, así no hay dificultad. Cambie mota jamá, cambie mota que shamim. Uno está hablando del verano y otro está hablando del invierno. Vive, y si quieres decir, mota jamá, que tanto una como la otra está hablando del verano. Velokasha, y así no hay dificultad. Ha de sayem mesane, ha de lo sayem mesane, es decir, una vereita, la que prohíbe caminar sobre la hierba es cuando la persona está descalza, pero cuando la persona está calzada, no. ¿Por qué? Porque el hecho de estar descalzo, sospechamos que sus pies, ¿sí?, van a ir arrancando, pero cuando tiene los zapatos, no, simplemente aplasta y no va arrancando la hierba. Viva el tema, y si quieres, también podemos decir, habea de sayem mesane, que en ambos casos tiene zapatos. Velo kasha, y aún así no hay dificultad. Ha de irle uxe, ha de letle uxe. Es decir, en ambos casos vamos a decir que las dos vereitot nos está hablando de una persona que tiene zapatos. Bien, pero en una vereitá, la que prohíbe está hablando de una persona que tiene zapatos con tachuelas, con clavos debajo, y el otro no. Bien, en un caso hay más sospecha de que la persona va a venir a arrancar que en el otro. Viva el tema, y si quieres decir, Habeha de Itle Uxe, que en ambos casos es que tiene esas tachuelas por debajo, tiene clavos, y aún así no hay dificultad. Ha de Itle Seraja, ha de Letle Seraja. Es decir, en un caso es cuando la hierba es alta, que ahí está prohibido, y en otro caso es cuando la hierba está baja, que no está prohibido. De Aidna, de Kaimalán, que es Rabbi Shimon. Y la halajá hoy en día, ¿cómo es? Como la opinión de Rabbi Shimon. ¿Qué es lo que dice Rabbi Shimon? Davar sheno mitkaven mutar. Una cosa que yo no tengo intención de hacerla en Shabbat, la melajá, está permitido. Entonces, como mi intención no es arrancar la hierba cuando camino sobre ella en Shabbat, entonces, kuleu ushare, todo el mundo permite caminar sobre la hierba en Shabbat, ya sea húmeda, mojada, larga, corta, con zapatos, sin zapatos, con tachuelas o sin tachuelas. Lo que está claro es que esto es únicamente, no mitkaven, si yo no tengo la intención de, pero si yo a priori sé que si voy a caminar sobre hierba, esta hierba la voy a arrancar, entonces seguro que no puedo caminar sobre ella en Shabbat. Bien, vamos a ver el último tema de nuestro DAF de hoy, que tiene que ver con el tashmish, es decir, con la relación íntima entre el hombre y la mujer. Y nos dice así, Amar Rami Barjama, Amar Rabasi, dijo Rami Barjama en nombre de Rabasi, Azur le Adam Sheyahov le Ishto le da bar mitzvah. Está prohibido que el hombre fuerce a su mujer a tener una relación, es decir, lo que se llama la mitzvah de pidia beribia, de tener una relación entre el hombre y la mujer. Sheneemar, porque dice el versículo, Ve'atz beraglaim jote. El que corre con sus piernas también está transgrediendo, y muchas veces el tashmish amitá, la relación íntima entre el hombre y la mujer, se refieren los sabios a ella como las raglaim, como las piernas. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, dijo Rabbi Yoshua ben Levi, Kol akofe ishto le bar mitzvah, toda persona que obliga a su esposa a tener una relación con él, Havian lo banin shenan haguni mehuganim, es decir, va a tener hijos que no son aptos, no van a ser buenos. Amar Rabika Barjanina, dijo Rabika Barjanina, Maikera, ¿de qué versículo aprendes esto? El versículo que dice, Gam belodat nefesh lotov, es decir, incluso cuando se va a hacer sin dat, sin el consentimiento, sin la voluntad, entonces nefesh lotov va a salir un alma que no es buena. Es decir, cuando la mujer no tiene ganas, entonces no va a poner la intención adecuada y entonces va a salir algo que no es bueno. Tanya Namaji también se enseñó así en una Bereitá. Gam belo da'at nefesh lotov. También cuando no hay da'at, no hay conciencia, entonces el alma no es buena. Ze hakofe ishto lidvar mitzvah. Se refiere a aquella persona que obliga a su esposa a tener una relación.
ve'atz beraglaim jote, pero el versículo que dice que el que se apresura, el que corre con sus piernas está transgrediendo, zea boel veshone, es decir, es aquella persona que tiene una vez relación con su esposa y después vuelve a tener relación con ella. Bien, es decir, tiene dos relaciones seguidas. Dice, pregunta la Gemara, Eni, ¿y acá esto es así? Veamar Raba, si dice Raba, Rotzela Asot Kol Banav Zeharim, Yivol Veishne. Estudiamos en otro lugar que nos dice Raba, aquella persona que quiere que todos sus hijos sean varones, que tenga una relación con su esposa y después vuelva a tener una relación con su esposa. ¿Sí? Y ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Puesto que ahí va a ser ella la que primero produzca y entonces va a salir un hijo varón. Como nos dice la Torá, Isha kitazria veyaleda zahar. Es decir, cuando la mujer primero es la que produce el simiente, entonces va a salir un zahar. Bien, todo esto lo estudiaremos Bezrat Hashem cuando lleguemos a Masejet Nidá, llegando al final de nuestro estudio de todo el Shas. ¿De acuerdo? De aquí a todavía 7 años. Entonces, ¿cómo puede ser? Si tú me has dicho primero que si tiene una relación y después repite, ¿sí? Ahí van a salir hijos que no son buenos. Y aquí, perdón. Sí, van a ser hijos que no son buenos. Y aquí me está diciendo la otra verita que si yo quiero tener hijos varones, que haga así. Entonces dice, lo kasha, no hay dificultad. Kan le daat, kan shelo le daat. Es decir, cuando está diciendo que repite, van a salir hijos malos, es cuando la mujer no tiene voluntad de ello. Pero si la mujer quiere, entonces ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Que vas a tener hijos varones. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Shmuel bar Nachmani en nombre de Rabbi Yohanan, Kol isha shetobaat be'ala lidvar mitzvah, Havian la banim shafilu bedorosh el Moshe lo ayukemota. Toda mujer que viene y le pide a su esposo que tenga una relación con ella, bien, entonces va a tener hijos que ni siquiera en la época de Moshe Rabenu se encontró como ellos. Estamos aquí. Muy bien. De Ilu, ¿por qué? Vamos a tratar de entender cómo es esto. Dice, de Ilu bedoro shel Moshe lo hayukemotan, perdón, de Ilu bedoro shel Moshe ketiv. Respecto a la generación de Moshe está escrito, la Torá nos dice que cuando Moshe tenía que elegir shoftim, jueces, ¿sí? Dice, Habulachem, tomad para vosotros, anashim chachamim umbonim, hombres que sean sabios, que sean inteligentes, viduim leshivtechem, que sean conocidos en vuestras tribus. ¿Qué necesitan ser? 3 cosas. Jajamim, sabios, inteligentes, y yeduim. ¿Bien? Pero ¿qué es lo que pasó? Cuando Moshe eligió a los hombres, ¿qué dice? Uchtiv, Vaikach et rashesh shivtechem, anashim jajamim viduim, tomaron desde las cabezas de vuestras tribus personas que eran sabias y conocidas. ¿Y qué pasó con los Nebonim, con la inteligencia? Dice, no encontró personas inteligentes, solamente sabios y conocidos. Nebonim lo ashkach, no encontró. Pero Ilu Gabe Lea Ketiv, con respecto a Lea, la matriarca Lea está escrito, ¿qué le dijo Lea? A Jacob, Batetze Lea Likrato, Lea salió al encuentro de Jacob y le dijo, Batomer, Elai Tabo, Kisahor Sejartija, ven conmigo porque yo te he alquilado. Sabemos que entre Lea y Rachel había una especie de competencia, porque Lea podía tener hijos y Rachel le costó tener hijos. Bien, y hay un episodio así en el cual Reubén tomó unas mandrágoras del campo y Rachel se las pidió a Lea y Lea le dijo, bueno, entonces Rachel le dijo, quiero las mandrágoras, y le dijo, ¿qué me vas a dar? Digo, bueno, esta noche me tocaba estar a mí con Jacob, vas a estar tú. Bien, ahora Lea, ¿qué es lo que vemos aquí? Que vino a decirle a Jacob, ven conmigo, es decir, ten una relación conmigo. ¿Sí? ¿Qué es lo que está escrito después sobre los hijos de Lea? Es decir, perdón, de esta relación, de este momento en el que estuvo Jacob con Lea, nació Isahar. Ahora, está escrito, mi bene Isahar, yodee bina laitim. Entre los hijos de Isahar estaban los que conocían con inteligencia los tiempos. Es decir, anashim nebonim, personas inteligentes que conocían
dar consejos según cada tema que era necesario. La Da'at Maya hace Israel, para saber qué tenía que hacer el pueblo de Israel. Rashehem Mataim Behol Ajehem Alpihem. Es decir, que de ellos salieron 200 cabezas de Sanedrín y todos sus hermanos iban según lo que ellos decían. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que cuando Lea fue a pedirle a Jacob una relación, al final que salió Isahar, y de Isahar salió gente muy inteligente, Nebonim, cosa que no había ocurrido en la época de Moshe, que no encontró a Nashim Nebonim. Dice Eni, ¿y acaso es así? De Amar Rabbi Ishaq, Bar Abdimi, dijo Rabbi Ishaq Bar Abdimi, Eser que la lot nitkalela Javá, Javá recibió 10 maldiciones. ¿Sí? Y todas estas maldiciones están insinuadas en el versículo que dice la Torá. Bien, la Torá que le dice a Javá cuando comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, dice así: Dichtiv, el Aisha Amar, a la mujer le dijo, vamos a ponernos aquí para que lo veáis justo en el texto. Ahí. El Aisha Amar, Arba, Arbe, es decir, se van a multiplicar, ¿sí? Que dice Harba, Harbe. Ahí hay dos maldiciones. ¿Cuáles son esas dos maldiciones? Son Elu, Shenetipe, Damim. Son 2 gotas de sangre. ¿Qué quiere decir? Ajad Damnida, Ajad Dam Betulim. Es decir, la sangre que la mujer tiene en el momento de su menstruación, y la otra es la sangre que la mujer tiene cuando pierde su virginidad. Bien, esos son los dos Arba Arbe. Ya tenemos 2. Itzebonech, que es el Itzabón, es el sufrimiento que tiene de hacer crecer a los hijos. Esa es la tercera. Vejeronech, tu embarazo, es el dolor del embarazo, que también es difícil para la mujer. Ahora, la quinta, ¿cuál es? Beetzev teledibanim, es decir, con tristeza vas a dar a luz a tus hijos. Es decir, que el momento del parto es un momento de mucho sufrimiento. Ese es el quinto. Sexto, velishech teshukatech, es decir, te vas a estar antojada de tu marido. Es decir, que la mujer se le antoja a su marido en el momento en el que el marido sale al camino. Es decir, que tiene ganas de estar con su marido en intimidad. Y el séptimo dice, Behuyim Sholbach, y él va a gobernar. ¿Sí? ¿Qué nos enseña? Sheisha tobaat balev veaish tobea befi. Es decir, que la mujer en realidad, cuando ella tiene ganas, no lo expresa, es decir, se avergüenza de venir a pedir a su esposo que tenga una relación, y solamente tobaat balev tiene ese deseo en su corazón, pero el hombre lo expresa y lo dice. Y eso es una buena cualidad para las mujeres. Bien, bueno, dice Kiamrinan, pero espérate, nosotros hemos dicho que había 10. Perdón. Es decir, Kiamrinan, esto es como aquello que dijimos, que Tobat et Bala lo haita akavana shetoba mimenu bepirush. Es decir, cuando estamos diciendo que la mujer viene a pedir a su esposo que tenga una relación con él, no lo está haciendo de manera expresa, sino dimratseya arzuye kame. Es decir, que la mujer lo que va a hacer es insinuarse y seducir a su esposo para que su esposo tenga una relación con ella. Pregunta la Gemara, Hane Sheva Havian. Dice, bueno, me has contado 7, tú me dijiste que había 10, ¿sí? Entonces, explica la Gemara y dice, Kiata, cuando vino Ravdimi de la tierra de Israel a Babel, nos contó cuáles son las 3 que faltan. Atufá que Abel, vas a estar cubierta como una persona de duelo. ¿Qué quiere decir? Que vas a tener que cubrir tus cabellos como esa persona que está de duelo. Un menudá mikoladam, y vas a estar apartada de todo hombre. ¿Qué quiere decir? Lo vamos a ver más adelante en la Gemara. Vejabushá bebetasurim, y vas a ser como una prisionera en la cárcel. Es decir, que no puede salir de su casa. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Dice, perdón, que la belleza de la mujer está en su interior. Es decir, nos habla sobre la tzinut, sobre el hecho de que la mujer va a ser recatada, tiene que ser recatada. Nos dice la Gemara, Mai
menunda mikoladam, que quiere decir que vas a estar apartada de todo hombre. Y le mamishun de asir la yehud, si me vas a decir que le estás prohibiendo isolarse con un hombre, que un hombre y una mujer estén solos en una habitación, y hunami asirle yehud. También un hombre no puede estar en una habitación con una mujer si no están casados. Bien, también tiene la misma prohibición. Ela de asirle betre. Lo que pasa aquí que es que le prohibió a la mujer tener dos maridos. ¿Sí? Sabemos que por ley de la Torá el hombre se puede casar con dos mujeres, pero la mujer no se puede casar con dos hombres. Después vinieron los sabios y hicieron un decreto en el cual prohibieron al hombre casarse con dos mujeres. Pero originalmente, y así lo vemos con el patriarca Jacob, se casó con dos mujeres. Muy bien. Bemanita Tana, así se enseñó también en una vereita, que las tres maldiciones que quedaban son otras. Dice, Megadelet Sear Kelilit, es decir, vas a dejar crecer tu pelo como una Lilith es un tipo de demonio. Veyoshevet u Mashtenet Mayim Kebehema, y para tener que orinar vas a tener que sentarte como hacen los animales. Venaset Karle Baala, y vas a ser como una especie de colchón o de cojín para tu esposo. Quiere decir que en el momento de la relación íntima entre el hombre y la mujer está abajo y es como que el hombre se está apoyando sobre ella. Y explica la Gemara, dice, Veidach, es decir, estas cosas, Sheba Hula, en realidad es una alabanza para la mujer. De amar la vigilla, pues dijo la vigilla, Maidechtiv, ¿qué es lo que significa? Malfenu mi behemot eretz umeofa shamaim yehakemenu. Es decir, enséñanos el camino de cómo comportarnos de los animales. ¿Qué quiere decir? Zo preda se refiere a la mula. Shekoraat umashtenet maim. ¿Qué quiere decir? ¿Qué hace la mula para orinar? Se sienta. Umeofa shamaim yehakemenu. Y cuando nos dice que nos vamos a hacer más sabios mirando a los pájaros, zetarnegol se refiere al gallo. Shemefayez de Ajarkaj Boel, que primero seduce a la gallina y después tiene una relación con ella. Muy bien, vamos a ver, dice así, Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, perdón. Estamos llegando aquí al final de la página. Aquí. Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan. Ilema, lo nitna Torah. Si no se hubiese dado la Torah, Ayinu lemedin seniut mijatul. Habíamos aprendido el recato de los gatos. Gato, de gato. Muy bien. El recato de los gatos. Es decir, comportarnos con pudor de los gatos. ¿Por qué? ¿Qué hacen los gatos? Los gatos no hacen sus necesidades delante de todo el mundo. ¿Sí? Y cuando hacen sus necesidades, las cubren. Bien. Vegezel minemalá. El robo de las hormigas. Las hormigas llevan comida, pero ninguna hormiga come la comida que la otra trajo. ¿Sí? No come una la comida de la otra, no se roban. Ve Adayot Milloná, el incesto y las relaciones prohibidas de las palomas, porque las palomas son fieles a su pareja toda su vida. Derejeretz Miternegol, y la forma de comportarnos en la relación íntima con nuestra esposa o nuestro marido, lo aprenderíamos del gallo. Shemefayez Beajar Gajboel, que primero seduce a la gallina y después tiene una relación con ella. Ahora es muy interesante esto que está contando ahora la Gemara. Nos dice cómo el gallo le dice a la gallina, la convence. ¿Cómo hace para seducir el gallo a la gallina? Dice, Umay me fallesla. ¿Cómo la convence? Amar de viuda, Amar, dijo la viuda en nombre de Rab. ¿Sí? El gallo, en su cortejo, ¿sí? En sus movimientos de cortejo, ¿qué es lo que hace? Mueve las alas y baja la cabeza. Entonces nos dice que en realidad lo que está diciendo el gallo ahí que es, así que amarla. Así es como le dice el gallo a la gallina. Zavinna lech ziga de matulech ad kar'ich. ¿Sabes qué? Te voy a comprar una ropa que te va a cubrir hasta las piernas, te va a tapar por entera. Por eso mueve las alas y tapa a la gallina con las alas. ¿Sí? Le va a atar, después de tener relación con la gallina, por supuesto no le compra ninguna ropa. ¿Qué es lo que le dice? Ají amarla, le dice, Lishmatte le carbalte dejahu tarnegola y itle velo zevidnala. Dice que sepas, es decir, que se me caiga la cresta de la cabeza, ¿sí? Si tengo dinero para comprarte la ropa y no te la compro. Porque el hecho de que no te he comprado lo que te prometí es porque no tengo cómo comprártelo. Y así es como el gallo seduce a la gallina.
Hasta aquí llegamos entonces en nuestro estudio de hoy. Mañana, Bezrat Hashem, estudiaremos la página 101 de nuestro tratado. Que tengamos todos Jodesh Tov Mevorach, Besorot Tovot para todos y una excelente noche. Nos vemos mañana, Bezrat Hashem.